Mi abuela dijo que la herencia era solo para familiares quienes la visitaban, pero cuando vieron que mi nombre estaba en el testamento, todos me señalaron de ser una sanguijuela. Cuando mi abuela empezó a hablar de su herencia, nadie en la familia le prestó demasiada atención. Era una conversación que flotaba como un rumor lejano, casi como si todos asumieran que, llegado el momento, las cosas simplemente se repartirían como debe ser. Eso significaba, en su lenguaje, que cada hijo recibiría algo, que los nietos apenas contaríamos para objetos sin valor real, y que todo lo demás quedaría a la suerte de quien supiera hacerse el simpático en el funeral. Pero con el paso del tiempo, algo en ella empezó a cambiar. Ya no hablaba con nostalgia de sus días de juventud ni se quejaba tanto del frío que sentía en los huesos por la edad. Comenzó, más bien, a hablar de justicia. Y cada vez que usaba esa palabra, lo hacía con una seriedad distinta, como si en lugar de una señora de 80 y tantos años fuera una jueza dictando sentencia desde su cocina con tazas de té tibio, galletas viejas y manteles bordados a mano. Yo era la única que la visitaba de forma constante. No lo hacía por obligación, ni porque me sintiera moralmente superior al resto, sino porque la quería de verdad. A mi abuela no le gustaban las visitas improvisadas ni las apariciones espectaculares. Le gustaba que uno llegara a la hora acordada, con algo en las manos, pan de banana, fruticas del mercado, un esmalte nuevo para sus uñas, y que se sentara sin apuros a escucharla hablar. Sin revisar el celular cada 5 minutos. Mis primos, en cambio, aparecían una vez cada tanto con una sonrisa tan plástica que hasta ella lo notaba. Mi tía Claribel, por ejemplo, solía decir que estaba demasiado ocupada cuidando a sus nietos, pero la verdad es que no podía tolerar estar más de media hora en una casa sin aire acondicionado central. Mi tío David, por otro lado, decía que el tráfico de la primera 4 le daba ataques de ansiedad, aunque eso no le impedía conducir hasta Orlando para ir a los partidos de los Magic. En cambio, yo, cada sábado por la mañana, después de mi turno en la panadería, me montaba en el bus con mi mochila, 2 termos de café y una paciencia ya entrenada. Y me iba hasta la residencia en Brandon donde ella vivía desde que vendió su casa de toda la vida. Había algo ritual en nuestras visitas. Ella se sentaba en su sillón de siempre, con una mantita en las piernas, y yo me tiraba en la alfombra o me cruzaba en una silla, y hablábamos durante horas. A veces solo de banalidades, otras de los secretos más duros que guardaba desde hacía años. Me contó que su primer hijo no fue mi tío, sino una niña que murió al nacer. Me confesó que le fue infiel a mi abuelo durante la guerra de Corea. Me dijo, sin temblar, que nunca se arrepintió de haber criado a sus hijos con mano dura, pero sí de haber esperado que todos crecieran con el mismo corazón que ella. También me dijo algo que entonces no entendí del todo: el cariño no se mide por la sangre, mija, se mide por la presencia. Y cuando yo me muera, solo va a heredar quien haya estado de verdad. Ni más ni menos. La última vez que hablamos del testamento fue 2 meses antes de su muerte. Fue una tarde silenciosa, una de esas donde el calor se queda pegado a las paredes y el ventilador apenas logra mover el aire. Ella me pidió que le ayudara a acomodar unas carpetas. Entre los papeles del seguro, los recibos del Medicare y varias cartas que nunca llegó a enviar, estaba un sobre amarillo con mi nombre escrito en su letra temblorosa. Me miró y dijo sin rodeos que no lo abriera hasta después del funeral. Ahí está todo claro. No me falles. Y tampoco dejes que te falten al respeto. Tú sabes quién sí y quién no. Esa frase se me quedó grabada. No me explicó más, ni lo necesitó. El día que falleció, la familia entera se activó como si estuvieran ensayados para el drama. De pronto todos aparecieron con frases prefabricadas sobre lo mucho que la extrañarían, sobre cómo fueron los mejores años de su infancia gracias a ella, sobre las bendiciones y los recuerdos. Publicaban fotos en redes sociales donde salían con ella, fotos de hace más de 5 años, porque en los últimos 3 yo fui la única en documentar nuestros encuentros. Yo no dije nada. Me quedé en silencio, llevando la carga de su ausencia con la misma discreción con la que siempre llevé nuestras visitas. Pero cuando abrí el sobre, sentada sola en mi cuarto esa misma noche, sentí que todo cambió.
Dentro del sobre había una copia del testamento, con detalles tan precisos que hasta incluía instrucciones sobre cómo debía lucir su tumba, sin flores caras, solo margaritas y tierra limpia. Mi nombre aparecía como única heredera de su casa en St. Petersburg, de su cuenta de ahorros, de una caja de seguridad que yo ni sabía que tenía y de todas sus pertenencias personales. El resto, tíos, primos, hijos, nietos, solo recibían una carta de despedida breve, sin bienes, con un mensaje tajante: el cariño se paga con tiempo, no con lamentos tardíos. Esta es mi decisión, y nadie tiene derecho a cambiarla. Desde ese instante supe que lo que venía no sería bonito. Porque una cosa es que una abuela muera, otra muy distinta es que deje claro quién sí estuvo y quién no. A la mañana siguiente, cuando el abogado leyó el testamento frente a todos, mi nombre fue como una explosión. Mi prima Laura susurró que yo siempre fui una trepadora emocional, mi tío David soltó una risa seca y dijo que esas cosas se arreglan con buenos abogados, y mi tía Claribel, con la cara tan roja como sus uñas, murmuró que mi abuela seguramente ya no estaba en sus cabales cuando firmó eso. Me señalaron con el dedo, literalmente. Me acusaron de manipularla, de haber aprovechado su vejez para hacerla cambiar de opinión. Pero yo no me defendí. Solo los miré, me puse de pie, y dije en voz baja algo que no planeé, pero que salió con la fuerza que ella me enseñó: no estaba sola. Estaba acompañada. ¿Y ustedes saben por quién? Lo que ellos no sabían, era que yo no iba a quedarme solo con la herencia. Iba a quedarme también con la última palabra. Porque si bien ella no pudo verlos enfrentarse como hienas por lo que no les correspondía, yo sí. Y no iba a desaprovechar la oportunidad. La justicia que mi abuela tanto mencionaba no se limitaba al dinero. Era otra cosa. Era mirar a la cara a quienes la abandonaron y mostrarles, sin levantar la voz, que la ausencia también se hereda. Actualización 1. Pasaron 3 semanas desde el entierro cuando recibimos la citación formal para la apertura y ejecución legal del testamento. El abogado de la familia, un hombre de barba blanca y voz grave que había trabajado con mi abuela durante más de 20 años, nos convocó en una notaría discreta en el centro de Tampa. En una sala sin lujos pero con un aire ceremonioso que se sentía más cargado por las emociones contenidas que por la seriedad de los muebles. Yo llegué sola, sin decirle a nadie con antelación que ya estaba en la ciudad. Me presenté sin maquillaje, vestida con jeans oscuros y una blusa de lino beige, sin más accesorios que un par de aretes que ella me había regalado en mi cumpleaños número 25. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de reuniones, podía oír las risas agudas de mis primas, que se mezclaban con el taconeo exagerado de sus zapatos y el ruido de bolsas con marcas de lujo falsas que usaban como si fueran coronas. Me senté en silencio al final de la mesa, mientras todos los demás se acomodaban como si fueran parte de una reunión social, cruzando miradas con una complicidad hipócrita que yo ya no estaba dispuesta a tolerar. Cuando el notario abrió la carpeta con los documentos legales y comenzó a leer, el aire se volvió denso. No era la primera vez que hablaban de testamentos, pero esta vez había algo distinto en su tono. Había intención. Había una certeza inamovible. Comenzó enumerando cada una de las cláusulas y disposiciones como si leyera una sentencia. Y cuando llegó a la parte donde se estipulaba que la casa principal, las cuentas de ahorro y los certificados de depósito pasaban directamente a mí, sin posibilidad de impugnación salvo bajo evidencia médica o legal concreta, la sala entera se tensó como una cuerda a punto de reventar. Mi tía Claribel golpeó la mesa con la palma abierta, se puso de pie y empezó a levantar la voz diciendo que eso era una completa injusticia, un robo emocional. Y que exigía revisar las cámaras de la residencia para comprobar si alguien la había presionado a cambiar el testamento. Mi prima Laura, con los ojos vidriosos, murmuraba que esto era una traición a la familia, que las nietas deberíamos haber sido tratadas por igual. Y mi tío David, que no había dicho palabra hasta ese momento, se inclinó hacia el notario y le preguntó con tono de amenaza si existía alguna posibilidad de bloquear temporalmente el proceso por irregularidades evidentes. Mientras todo eso pasaba, yo no respondí. No alcé la voz ni intenté justificarme. Simplemente me incliné hacia mi mochila, saqué una carpeta con hojas perfectamente ordenadas y la puse sobre la mesa, justo frente al notario.
La carpeta contenía los registros oficiales de la residencia de Brandon, hojas de ingreso y salida, firmadas por la recepcionista de turno, selladas por la administración y con los horarios de cada visita que hice a lo largo de 3 años consecutivos. Semanas, domingos, festivos. Cada uno de esos papeles tenía mi nombre, mi firma y las notas marginales de los empleados donde, en más de una ocasión, escribían cosas como la nieta trajo flores, hizo videollamada con la señora Margaret. Salieron juntas al jardín, compartieron pastel de limón. Pero lo que más pesaba no era el contenido de esas hojas. Era el silencio que provocaban. Cuando el notario las tomó en sus manos, las hojeó con calma y luego levantó la mirada, no hubo necesidad de decir nada más. Preguntó simplemente, «¿Estas firmas son válidas, señora Egan?», dirigiéndose a la directora de la residencia que había asistido como testigo legal. La mujer, una señora bajita con cabello canoso recogido en una trenza y una voz suave pero firme, asintió sin titubear. Todas. Yo misma validé cada visita. Su abuela siempre dijo que esa era su única nieta constante, que si podía dejarle algo a alguien, sería a ella. El notario entonces preguntó si alguno de los presentes deseaba dejar constancia de visitas propias. Nadie dijo una palabra. El silencio fue tan tenso que incluso una silla chirrió cuando mi primo intentó moverse para disimular la incomodidad. Fue ahí, en ese momento, cuando entendí que no debía hacer nada más. Ya no tenía que probarles nada. Me acomodé en mi silla, crucé las piernas y dejé que el notario continuara. No volví a hablar en toda la reunión. Dejé que sus suspiros, sus movimientos incómodos, sus intentos fallidos por cuestionar la voluntad de una mujer que los conocía demasiado bien, hablasen por sí solos. Mientras tanto, ellos seguían ahí, revolviéndose en su propia vergüenza, como si de pronto el espejo se les hubiera puesto enfrente y reflejara cada año de ausencia, cada cumpleaños olvidado, cada llamada no contestada. Y yo, que tantas veces había cargado con la etiqueta de la pobre, la que no se casó, la que estudió con becas y no tenía casa propia, me sentí por primera vez sin peso en el pecho. Ya no necesitaba justificar mi lugar en esa familia. Mi abuela lo había hecho por mí. Con claridad. Con firmeza. Con justicia. Cuando la reunión terminó, recogí mis cosas y me levanté sin mirar atrás. Solo escuché como una de mis primas murmuraba algo como «No te preocupes, esto no se queda así». Caminé hacia la salida con la tranquilidad de quien no debe favores, de quien no mendigó afecto ni manipuló a nadie. Mientras los murmullos y cuchicheos me seguían por el pasillo, pensé que lo que acababa de presenciar era apenas el inicio. Lo que ellos aún no sabían, pero pronto descubrirían, es que yo no pensaba quedarme callada si intentaban tocar lo que ella me dejó. Y que si venían con abogados, demandas o rumores, yo ya tenía preparada la siguiente jugada. Porque cuando alguien hereda algo así, no solo recibe propiedades o dinero, hereda una verdad. Y la verdad, es así, no se comparte con quien no estuvo. Actualización 2. 2 meses después de aquella reunión en la notaría, cuando ya pensaba que las aguas turbias comenzaban a calmarse y que el veneno familiar se iba disolviendo poco a poco entre sus propios fracasos, me llamó mi tío David. Lo hizo a las 11:30 de la noche, con ese tono forzadamente cálido que uno reconoce al instante cuando alguien quiere sacarte información sin levantar sospechas. Respondí porque me picaba la curiosidad. Él no solía llamarme ni cuando estaba en la universidad, ni cuando mi mamá, su propia hermana, estuvo enferma, ni siquiera para cumpleaños. Y ahora, de la nada, con esa voz de solo quiero conversar, me preguntaba cómo me estaba yendo con todo ese tema de la casa y si ya había podido hacerme con los papeles completos del banco. Me limité a decirle que estaba siguiendo el proceso legal como indicaba el testamento y que si tenía preguntas, mejor que hablara directamente con el abogado de la familia. Entonces cambió el tono, como si se le cayera la máscara en tiempo real, y me soltó la verdadera razón de su llamada. Según él, varios miembros de la familia estaban considerando impugnar el testamento. No lo dijo directamente como una amenaza, pero su voz se volvía más firme a medida que hablaba. Aseguró que pensaban presentar una demanda por influencia indebida y capacidad mental comprometida.
que ya habían consultado con un abogado que estaba convencido de que una señora tan mayor no podía haber escrito un testamento tan detallado sin intervención externa. Y por si fuera poco, mencionó que algunas primas estaban buscando pruebas de que yo había hecho cambios en los medicamentos de mi abuela o que me encargaba de manipularla emocionalmente. Cerró con la frase más miserable que podía haber usado: no queremos hacerte daño, pero si tú no cedes un poco, esto podría alargarse y complicarse mucho. Piensa en lo que te conviene. Colgué sin responder. Esa noche no dormí. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que había llegado el momento de ejecutar la parte del plan que mi abuela y yo habíamos delineado sin llamarlo así. En cada visita, ella escribía cartas a mano. A veces eran simples pensamientos, otras veces pequeños relatos sobre su día, sobre lo que comíamos juntas, sobre las caminatas por el jardín o las veces que veíamos viejas películas de Bette Davis en su laptop. Yo las ayudaba a redactar cuando sus manos temblaban demasiado, pero siempre insistía en firmarlas con tinta azul, como quien estampa su verdad. Luego, me pedía que las metiera en sobres y las llevara al buzón de la residencia, como si fueran cartas que necesitaban viajar más allá de esos muros. Yo nunca entendí por qué tanto protocolo si nadie realmente las recibía, pero nunca discutí. Hice cada envío sin falta, mes tras mes. Al parecer, alguien sí las recibía. Ella misma. Lo que mi familia no sabía es que mi abuela conservó copias de cada carta en una caja metálica dentro de su armario, junto a sus certificados de nacimiento, sus recibos de seguros y sus cheques antiguos. Esa caja me fue entregada por la administradora de la residencia días después del funeral, en presencia de un notario, con una nota escrita a mano que decía: para cuando vengan los que nunca vinieron. Usa esto como escudo. Ellos tienen abogados, pero tú tienes la verdad. Durante 2 días, escaneé cada una de las cartas en alta resolución, ordenándolas cronológicamente, cuidando cada pliegue, cada anotación, cada referencia a nuestras visitas y conversaciones. En una de ellas, escrita con una caligrafía más firme, decía: hoy almorzamos juntas y hablamos del viejo álbum. Me prometió que si yo faltaba, no dejaría que otros se apropiaran de lo que nunca valoraron. Me sentí en paz. En paralelo, acepté una invitación para una entrevista en una estación de radio local. No fue algo improvisado. La locutora era hija de una compañera de trabajo mía, y solía tener un segmento los miércoles por la mañana sobre historias humanas relacionadas con la tercera edad y la importancia de la familia en la salud mental. Me presenté con una copia del testamento, algunos fragmentos de las cartas, y conté nuestra historia sin mencionar nombres. Hablé de una señora mayor, lúcida y testaruda, que solo recibía visitas de una nieta mientras el resto de la familia aparecía en cumpleaños con flores caras pero corazones vacíos. Conté cómo su manera de mantenerse activa era escribiendo a mano, enviando cartas para recordarse a sí misma que todavía valía, que todavía pensaba, que todavía elegía. La locutora, una mujer que se quebró en vivo al recordar a su propia abuela, lloró sin disimulo. Y los mensajes de oyentes no tardaron en llegar. Decenas de ellos. Algunos diciendo que hacía años no visitaban a sus padres, otros agradeciendo que alguien hablara por los ancianos que quedan solos en medio de familias que solo aparecen cuando hay dinero. Lo curioso fue lo que vino después. En menos de una semana, varios de mis parientes comenzaron a recibir mensajes por redes sociales de conocidos y vecinos que los felicitaban por la nieta que sí cuidó a la señora Margaret. Otros les preguntaban por qué no habían asistido a la residencia si sabían que la abuela estaba ahí. El programa fue compartido en Facebook, en grupos locales, en cadenas de WhatsApp. Hasta los compañeros de trabajo de mi prima mayor le enviaron el link del audio con una nota que decía: parece que esto te suena familiar. Uno por uno, empezaron a desaparecer de la conversación pública, como si el juicio social les pesara más que cualquier pérdida material. La demanda que tanto anunciaban no se materializó de inmediato. Pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que encontraran a algún abogado desesperado por publicidad que se ofreciera a iniciar el proceso. Por eso no esperé. Envié toda la documentación al abogado de la familia, las cartas, los registros de visita, las firmas de la directora del centro, los testimonios recogidos en grabaciones de audio y la entrevista completa de la radio.
Le pedí que los clasificara como pruebas anticipadas, listas para presentarse si llegaba el momento. La respuesta que me dio fue simple: has hecho más trabajo del que hacen muchas oficinas legales. Esto es un muro imposible de escalar para cualquier reclamo. Entonces entendí que esta guerra no iba a ser de gritos, ni de juicios. Sería una guerra de memoria. Y en eso, mi abuela y yo llevábamos ventaja. Porque ellos podían pagar abogados, pero no podían comprar los años que se perdieron sin venir. No podían borrar el eco de los días que dejaron pasar creyendo que el amor se hereda sin esfuerzo. Y cada carta firmada con tinta azul era una prueba de que, aun cuando nadie miraba, alguien sí estuvo allí. Actualización 3. 6 meses después, cuando ya había comenzado el proceso de transferencia oficial de la casa de St. Petersburg a mi nombre y los fondos de ahorro estaban por liberarse, llegó finalmente la notificación formal de la demanda. No me sorprendió, aunque sí me causó un fastidio visceral que no pude disimular. En el papel, los firmantes eran mis 3 tíos y 2 primas mayores, quienes bajo el argumento de protección del patrimonio familiar alegaban que el testamento había sido redactado bajo condiciones de manipulación emocional, y que mi abuela, según ellos, ya mostraba señales claras de demencia senil y pérdida de juicio al momento de firmarlo. La solicitud era clara: pedían que se anulara todo lo redactado en los últimos 5 años, y que se reconociera como válido un documento anterior, de casi una década atrás, donde la propiedad se dividía en partes iguales entre los hijos y se me dejaba a mí una pulsera de plata y una carta de agradecimiento por ser buena nieta. Aquello me pareció un insulto, no por lo que implicaba legalmente, porque ya sabía que no iban a lograrlo, sino por el cinismo de pretender borrar años enteros de abandono para restaurar un legado que ninguno de ellos supo merecer. El juicio fue programado con rapidez inusual para un caso de esta naturaleza. Me explicaron que en Florida este tipo de disputas testamentarias se suelen resolver con celeridad si hay pruebas claras del estado mental del testador y documentación respaldatoria suficiente. Mi abogado, el mismo que había acompañado a mi abuela durante más de 2 décadas y que, por fortuna, también accedió a representarme a mí sin cobrarme de entrada, preparó la defensa como si se tratara de una operación quirúrgica. Lo primero que hizo fue contactar directamente a la residencia donde ella vivía, para obtener todos los informes médicos firmados por el equipo clínico que la atendía mensualmente. El expediente era contundente: no solo se dejaba constancia de su lucidez y capacidad de decisión hasta sus últimos días, sino que había notas firmadas por su psiquiatra geriatra en las que ella discutía conscientemente su plan de testamento, expresaba su rechazo a dejar la casa a quienes no la visitaban, y mencionaba específicamente que la única que merece algo de mi parte es la que ha estado conmigo de verdad. Ese fragmento, transcrito con su firma al pie y acompañado de la fecha exacta, fue una bomba en la sala de audiencia. El día del juicio, el ambiente era casi surreal. Mis tíos llegaron vestidos como si fueran a una misa fúnebre, con camisas grises y gestos fingidos de solemnidad. Mi tía Claribel llevaba un pañuelo negro atado al cuello y fingía secarse los ojos cada tanto, como si aún estuviera procesando la pérdida. Mi prima Laura se sentó con una carpeta llena de hojas sueltas que claramente no tenía intención de usar, pero que le daba el aire de quien viene a defender lo justo. Yo, por mi parte, me senté derecha, con la misma blusa que usé el día del funeral y el cabello recogido con una peineta antigua de mi abuela. No dije una palabra durante toda la audiencia. No necesitaba hacerlo. Mi abogado fue presentando las pruebas una por una: los registros de visita, las cartas firmadas, la entrevista radial, las fotos de los cumpleaños donde ella estaba sola en su silla decorada con globos que yo misma inflé. Y luego las evaluaciones médicas. Nadie pudo rebatir nada. Cuando el juez, un hombre de rostro duro, con arrugas marcadas y una paciencia que se sentía peligrosa, terminó de leer el informe médico, levantó la mirada hacia mis familiares y les preguntó si alguno tenía evidencia clínica que demostrara lo contrario. El silencio fue tan largo que hasta se escuchó el zumbido del fluorescente sobre la mesa. Mis primas abandonaron la sala antes de que se levantara la sesión. Se levantaron sin pedir permiso, recogiendo sus bolsos con brusquedad y haciendo el ruido suficiente como para demostrar que estaban indignadas, pero sabían que ya no había nada que pudieran hacer.
Mi tía Claribel, más persistente, quiso acercarse al estrado para preguntar si podía al menos ver los papeles con más calma y el juez, sin levantar la voz, le dijo que si no tenía objeción legal firmada por un médico con licencia, cualquier intento de revocar el testamento sería desestimado por frivolidad. Se marchó mascullando algo entre dientes. El único que se quedó hasta el final fue mi tío David, el mismo que había llamado en la madrugada meses atrás. Esperó a que saliéramos y me pidió conversar. Lo hizo en voz baja, con una mezcla extraña de humildad y desesperación. Fuimos a un café cerca del tribunal, un lugar pequeño, sin pretensiones, con música suave y paredes cubiertas de recortes de periódicos antiguos. Me miró a los ojos y me dijo que no quería pelear más. Que todo eso se había salido de control. Que había aceptado la demanda por presión de sus hermanas, pero que en realidad él sabía que yo era la única que había estado con mi abuela hasta el final. Que lo lamentaba. Pero después, sin que mediara transición lógica, deslizó su verdadera intención, que si no podía recuperar nada de la casa, al menos yo podría prestarle los certificados de ahorro por un tiempo. Mientras él resolvía unas deudas con el banco. Me quedé mirándolo sin decir palabra, recordando las veces que mi abuela lo llamaba en Navidad y él no respondía. Las veces que ella le enviaba cartas sin respuesta. Recordé, sobre todo, una noche en la residencia en la que lloró en silencio porque ninguno de sus hijos la llamó para su cumpleaños. Y también recordé cuando me dijo, con los ojos húmedos pero la voz firme, que no perdonaba la indiferencia porque dolía más que el odio. Me levanté sin responderle. Dejé el café intacto y salí del lugar mientras él se quedaba sentado, con la mirada fija en la taza como si esperara que algo lo salvara. Esa noche, mientras regresaba a casa, supe que había llegado el momento de pasar a la segunda parte de lo que yo ya llamaba, en mi mente, la herencia verdadera. Porque lo que ella me dejó no era solo una casa ni unos ahorros. Era una historia. Un legado. Una memoria que merecía ser contada y, sobre todo, preservada de quienes solo sabían venir a reclamar lo que nunca supieron construir. Y yo iba a asegurarme de que su ausencia se convirtiera en presencia. Pero no para ellos. Para otros. Para quienes sí saben estar. Actualización 4. Pasado casi un año desde su muerte, con la casa completamente a mi nombre y los fondos bancarios transferidos de manera oficial. Decidí hacer algo que había empezado a gestarse lentamente en mi cabeza desde aquellos días finales junto a ella en la residencia. No era una idea improvisada ni nacida de la rabia, sino una promesa que tomó forma en una de nuestras últimas conversaciones, cuando una tarde sin visitantes, mientras tomábamos té de manzanilla en la sala común y el sol proyectaba sombras largas sobre la alfombra. Ella me confesó que a veces imaginaba convertir su casa en un lugar donde los ancianos pudieran reunirse sin sentirse estorbo, sin sentirse olvidados. Dijo textualmente que no todo el mundo necesita una residencia con enfermeras y horarios. A veces solo quieren un lugar que los haga sentir recordados. Aquella frase se me había quedado grabada, no porque sonara extraordinaria, sino por lo simple y rotunda que era. A partir de ese momento, supe que esa casa no sería mía en el sentido tradicional. No sería un espacio para cerrar la puerta y quedarme dentro celebrando la victoria de una herencia ganada, sino un lugar con las puertas abiertas para quienes realmente supieran lo que significaba visitar. Los primeros meses los dediqué a remodelar con extremo cuidado. Contraté a un pequeño equipo de contratistas locales, muchos de ellos jubilados que seguían trabajando por gusto y necesidad, y cada decisión que tomábamos la sometía al recuerdo de lo que a ella le gustaba. Quitamos las alfombras viejas, conservamos los ventanales originales, restauramos las jardineras de su patio trasero y transformamos la habitación principal, donde antes había un lecho de descanso. En una biblioteca acogedora con estanterías bajas, sillones con apoyabrazos firmes y una lámpara de lectura en cada esquina. En lugar de dormitorios, habilité espacios para talleres de pintura, clubes de lectura, tardes de dominó y sesiones de música. Lo llamé Casa Visitada. El nombre surgió casi como una broma interna entre ella y yo, pues cada vez que llegaba al asilo, lo primero que decía la recepcionista era la señora Margaret ha sido visitada, como si eso validara su humanidad. Quise que el nombre dejara claro el mensaje,
Esto era un lugar que existía gracias a las visitas, gracias a los lazos que se mantienen vivos. La inauguración fue sencilla pero pensada con absoluta precisión. La programé para que coincidiera con el primer aniversario de su muerte. Invité a algunos medios locales, los mismos que meses atrás me buscaron tras la entrevista en la radio, a vecinos de St. Petersburg, a antiguos residentes del hogar donde vivía, a personal de cuidado y a varias organizaciones comunitarias que trabajan con adultos mayores. Mandé a hacer un pequeño mural en el pasillo de entrada, donde colgué una serie de fotografías enmarcadas, una en la que aparecemos jugando dominó con los pies descalzos en la terraza. Otra en la que ella me pinta las uñas mientras se ríe con la boca completamente abierta, una más, de su último cumpleaños, en la que solo hay una torta, una vela y mi mano alcanzándole una flor. En cada una de las imágenes coloqué una cita manuscrita suya, tomadas de sus cartas, como pequeños testamentos personales: visitar es amar, el tiempo que se da nunca se pierde y no quiero flores en la tumba. Quiero tiempo en vida. Pero lo más significativo de la inauguración fue el panel final. Era una pared blanca, grande, luminosa, titulada simplemente Registro de ausencias. Allí, de forma perfectamente visible, ubiqué los nombres de todos los familiares directos que figuraban en su árbol genealógico: tíos, primas, sobrinos, cuñados, y al lado de cada nombre, un contador simple con la leyenda número de visitas registradas: 0. Nadie lo esperaba. Y nadie lo pudo ignorar. Algunos asistentes preguntaron si era un error, si esos datos estaban ahí como decoración, pero cuando vieron el respaldo de los registros, impresos en carpetas a un lado, disponibles para ser consultados, entendieron que no era un chiste. Era una exposición de la verdad. La verdad en su forma más silenciosa, más incómoda. La verdad de quienes solo aparecen cuando hay algo que ganar y desaparecen cuando el único premio es acompañar. Lo que siguió fue casi cinematográfico. Mis tías llegaron al evento vestidas como si fueran parte de la organización, creyendo que todo se trataba de un homenaje público donde podrían dar algún discurso falso y robar algo de crédito. Pero cuando vieron la pared con sus nombres y los ceros rotundos al lado, la sangre se les fue al rostro. Una de ellas intentó arrancar su nombre del panel, y una voluntaria se le acercó con amabilidad pero firmeza para pedirle que se retirara. Mis primas, fingiendo indignación, se excusaron diciendo que la residencia les quedaba muy lejos, pero ya nadie les prestaba atención. No hubo discursos, no hubo micrófono para ellas. Solo una serie de murmullos entre los asistentes que comenzaban a ver la historia completa y que se acercaban a mí para agradecerme por lo que había hecho. La prensa local cubrió el evento con titulares discretos pero directos. Nieta transforma herencia en homenaje a los olvidados, decía uno. Otro, más atrevido, tituló: La casa que los familiares no visitaron se convirtió en centro para quienes sí saben estar. Esa misma semana, me llamaron de 2 universidades locales para preguntar si podían llevar a sus estudiantes de trabajo social a conocer el espacio como parte de una actividad educativa. La idea de mi abuela, la que ella había lanzado casi como un suspiro en una tarde cualquiera, se había vuelto una realidad que traspasaba generaciones. Y cada vez que una nueva persona cruzaba el umbral de la puerta, ya no sentía que era mi casa, era la suya. Y la de todos los que supieron dar sin esperar a cambio. Mientras tanto, los familiares ausentes comenzaron a borrarme de redes sociales, a dejar de invitarme a reuniones familiares y a tacharme de resentida, oportunista y sanguijuela mediática. Me enteré de que incluso estaban circulando una carta escrita por mi prima Laura donde intentaba desmentir mi versión de los hechos, diciendo que el panel de visitas era una manipulación emocional y que nadie debería ser castigado por no haber visitado a una anciana enferma si no estaban emocionalmente listos. No respondí. No emití comunicado alguno. Porque entendí que su incomodidad era precisamente el objetivo. No de humillarlos, sino de mostrarles que el silencio de una visita que no ocurre puede pesar más que cualquier discurso grandilocuente. Y en casa visitada, ese silencio ahora tenía un lugar, una forma, y una fecha. Actualización final. 18 meses después de la lectura del testamento.
Cuando los ecos de las acusaciones habían dejado de aparecer en mis notificaciones y la casa de St. Petersburg ya se había consolidado como un punto de encuentro comunitario, recibí una notificación que no esperaba, pero que tampoco me sorprendió del todo. Era una alerta legal del condado. La propiedad de mi tío David había sido puesta en proceso de embargo tras varios meses de incumplimiento en los pagos de su hipoteca. Supe por un conocido que trabajaba en una firma de bienes raíces que la deuda no era reciente ni pequeña. Durante años, él había estado refinanciando la casa para cubrir gastos absurdos, incluyendo un préstamo que solicitó el mismo mes en que intentó pedirme prestados los certificados de ahorro que mi abuela me había dejado. La ironía era evidente, la misma persona que había tratado de arrebatarme lo que ella me confió, ahora perdía lo único que le quedaba en nombre de una dignidad que nunca supo conservar. No pasó una semana antes de que me enterara por terceros, porque ya nadie de la familia tenía el valor de hablarme directamente, que mis primas estaban organizando ventas en línea de su ropa, zapatos, bolsos y otros objetos de lujo para poder cubrir las deudas que sus padres habían acumulado en el proceso legal. Muchas de las piezas eran imitaciones costosas, regalos que se compraban entre ellas para presumir en fiestas familiares o en las publicaciones de Instagram donde usaban frases como mi abuela me enseñó a ser fuerte. Ahora, esas fotos ya no existían. Una por una fueron eliminando cualquier rastro que las conectara con la herencia o con la historia que habían intentado manipular. Pero lo que no pudieron borrar fue el vacío que su propia ausencia había sembrado. Porque la verdad, por más que se intente cubrir de silencio o maquillaje, siempre encuentra cómo asomarse. Yo, por mi parte, había continuado creciendo el proyecto de casa visitada. Con el dinero restante, firmé un acuerdo con la Biblioteca Pública del Condado para establecer un fondo conjunto que permitiera mantener la casa funcionando como centro de actividades para adultos mayores, con subsidios estatales y voluntarios locales que donaban su tiempo, sus libros y su cariño. Organizamos talleres semanales de escritura autobiográfica, noches de poesía, ciclos de cine clásico y un programa de visitas escolares donde los niños de primaria venían a escuchar las historias de quienes alguna vez fueron invisibles. Cada actividad comenzaba con una frase estampada en el muro de entrada: visitar es amar. La misma frase que ella repetía en cada carta y que, con el paso del tiempo, se había vuelto el lema del lugar. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante el segundo aniversario de su fallecimiento. Hicimos un pequeño acto conmemorativo al que asistieron más de 60 personas, antiguos residentes del hogar, vecinos, trabajadores sociales, estudiantes universitarios y voluntarios. Algunos llevaron flores, otros leyeron cartas, y un grupo de niños del programa de lectura cantó una canción que habían compuesto con palabras tomadas de las cartas de mi abuela. Fue en ese instante, al ver a un niño de 7 años leer en voz alta: no quiero que me lloren cuando me muera, quiero que me visiten mientras respiro, que supe con certeza que ella no solo me había dejado una herencia material. Me había entregado una voz. Un legado. Un propósito. Y esa fue la verdadera victoria. La familia, mientras tanto, continuó su espiral de contradicciones. Cada tanto, alguien me cruzaba en el supermercado y me decía que fulana o sutano estaban hablando mal de ti otra vez. Que decían que yo había usado el nombre de mi abuela para lucrarme. Que había convertido su memoria en un espectáculo. Me reía sin responder. Porque sabía que la única gente que decía eso era la que no había cruzado ni una sola vez la puerta de su casa cuando aún estaba viva. Y ahora, mucho menos, se atrevían a pisar un lugar donde cada pared les recordaba lo que no hicieron. Porque casa visitada no era una venganza legal, ni un monumento a mi ego. Era un espejo. Uno enorme. Uno que no podían romper. En la entrada, justo al lado del mural de fotos y citas, mandé a instalar una pequeña placa de bronce. No tiene nombres, ni fechas, ni referencias al dinero. Solo una frase sencilla, para quienes entienden que el cariño se demuestra en persona, no en herencias disputadas. A veces, cuando me quedo sola al final del día, apagando luces y asegurando ventanas, me siento en el porche y dejo que el aire del atardecer me envuelva con ese olor a madera recién barnizada y libros viejos. Cierro los ojos e imagino a mi abuela ahí,
sentada conmigo, moviendo la cabeza con esa mezcla de sarcasmo y sabiduría que solo ella manejaba, y sé que está satisfecha. Porque sus palabras no solo sobrevivieron. Se hicieron espacio, ladrillo por ladrillo, en un mundo que suele olvidar muy rápido. Y entonces lo entiendo todo con una claridad feroz, la verdadera venganza nunca fue que ellos perdieran. Fue que tuvieran que vivir sabiendo que la única que estuvo, la que según ellos no tenía estatus ni futuro, fue quien terminó construyendo algo que de verdad se visita. Algo que no se puede quitar. Algo que, por mucho que intenten borrar, siempre va a tener su nombre, su letra y su voz. Porque ella me eligió a mí. Y yo la elegí de vuelta. Todos los sábados. Sin cámaras. Sin promesas. Solo con presencia.